La inteligencia emocional. En resumidas cuentas, es la capacidad de reconocer y gestionar las emociones, tanto propias como de los demás, siendo una habilidad que nos permite ubicarnos de mejor manera en distintos contextos y escenarios. Y es curioso mencionar a Sakura Bakuchino cuando se habla de algún tipo de inteligencia, ya que el chiste regular dentro de la franquicia es, justamente, su baja inteligencia y la facilidad con la que puede ser engañada. Pero antes de hablar de su versión en Uma Musume, pongámonos un poco en contexto. El caballo real nació el 14 de abril de 1989, siendo hijo de Sakura Yutakao y Sakura Hagoromo, dos grandes campeones que ya habían conquistado carreras de largas distancias de renombre, como el Arimakinen y el Tennocho. Sus dueños eran Sakura Commerce, una empresa conocida a día de hoy por darnos a grandes caballos como Sakura Chiyono, Sakura Chitoseo y Sakura Laurel. Y su nombre proviene de una combinación del nombre del clan de sus dueños, sumado a la palabra Bakuchin, que se utiliza para referenciar a explosiones, y el sufijo O, que significa rey y es común en los caballos machos de Sakura Commerce, siendo una de las pocas excepciones a esa regla el ya mencionado Sakura Laurel. Desde su nacimiento, Sakura Bakuchino destacó por ser un caballo muy obediente y fácil de entrenar, siendo famosa su habilidad para interactuar con humanos, dejándose acariciar por el tiempo que ellos quisieran. Este detalle, curiosamente, quedó plasmado también dentro del juego, siendo Sakura Bakuchino uno de los personajes más fáciles de entrenar del roster original. Debido a su explosiva velocidad y los antecedentes de su pedigrí, el equipo a cargo de Sakura Bakuchino sobreestimó su capacidad para correr en distancias largas, intentando en múltiples ocasiones que participara en carreras de millas, pero de las 9 carreras de millas en las que participó, las perdió absolutamente todas, alcanzando tímidos segundos y terceros lugares en 3 de las 9 carreras. Por otro lado, en distancias cortas, era un absoluto monstruo. Ganó 11 de las 12 carreras en las que participó en estas distancias, siendo la única carrera que perdió el Sprinters Stake del 92, carrera en la que terminó en sexto lugar, perdiendo contra Nichino Flower, otro monstruo de su generación, quien ya venía como ganadora del Okacho del mismo año. Finalmente, Sakura Bakuchino terminó su periodo activo ganando 11 de 21 carreras, siendo 2 de estas de grado 1, las cuales fueron el Sprinters Stake del 93 y del 94. A su retiro en 1994, fue considerado como el mejor caballo de distancias cortas en Japón, y durante varios años después siguió siendo considerado como el mejor en distancias cortas de la historia de su país, título que a día de hoy aún se disputa con Lord Kanaloa. Pero independiente de las discusiones de si es el mejor o no, junto a Nichino Flower formaron parte de la generación de sprinters que sentó un precedente en la historia del turf japonés y causó que la JRA terminase agregando más carreras cortas de grado 1 para sprint y millas, ya que hasta ese momento las carreras cortas eran miradas en menos y no se tenían demasiado en cuenta por los fans del turf japonés. Y ahora sí, en Uma Musume, Sakura Bakuchino es la representante de su clase, siendo una chica muy enérgica que tiene un talento natural para las carreras de cortas distancias debido a su explosiva velocidad, siendo, al igual que en la vida real, una sprinter innata. Sin embargo, su talento no va a la par con sus sueños. Como representante de la clase, Sakura Bakuchin quiere ser una Uma Musume que puede inspirar a todas sus compañeras a correr, razón por la que solo limitarse a distancias cortas no es una opción para ella, ya que esto dejaría fuera de su objetivo a la mayoría de sus compañeras. Esto nos lleva a la escena en la que la conocemos, durante una carrera de exhibición para distancias largas, un tipo de carrera al que generalmente acuden muchos entrenadores para así buscar Uma Musumes prometedoras. Como era de esperar, el inicio explosivo de Bakuchin llamó rápidamente la atención de los entrenadores presentes, y aunque se quedó sin energía antes de llegar a la meta, quedando en el 12º lugar, al terminar la carrera varios entrenadores se acercaron a ella intentando reclutarla como sprinter para sus equipos. Pero ella los rechazó a todos, negándose a ser una corredora especializada únicamente en distancias cortas. Es entonces cuando entramos en escena, y antes de que pudiéramos decir siquiera una palabra, Bakuchin nos menciona que si intentamos reclutarla como sprinter, también nos dirá que no. Y es nuestra respuesta y la reacción de Bakuchin lo que me lleva a mencionar esta escena en concreto,
Porque lo que decimos no es que queremos que sea una sprinter, sino que ella pueda explotar al máximo su velocidad. La velocidad explosiva dentro de las carreras es una de las características fundamentales para las sprinter, por lo que en esencia le estamos diciendo lo mismo que todos los otros entrenadores que vinieron antes que nosotros, pero sin cortar de lleno su sueño. Algo que Bakuchin entiende perfectamente, tal como nos los cuenta en su evento de San Valentín, donde menciona que aunque tenía sus dudas respecto a nosotros, ya que le hacíamos realizar entrenamientos de sprinter como todos los demás, siente que realmente confiamos en ella, y que por eso ella también puede confiar en nosotros. Y ok, pero ¿qué tiene que ver la inteligencia en todo esto? Bueno, verás, hay un detalle mínimo que me llamó mucho la atención mientras entrenaba mi Bakuchin para la reciente Virgo Cup, y se me hizo curioso que cuando lo busqué no había nadie hablando de esto, y es el bonus del 10% de wit del personaje. Generalmente, los bonus de estadística de los personajes hacen referencia a características concretas que se relacionan a la narrativa de la Uma Musume o hacen referencia a detalles concretos de la vida real. Por ejemplo, Agnes Tachyon, pese a ser una científica, no posee bonus alguno en wit, pero los posee en velocidad y guts, haciendo referencia a la increíble velocidad que tenía este caballo en la vida real, y a la resiliencia que posee el personaje para no rendirse pese a la bomba de tiempo que es su enfermedad. Y por otro lado tenemos a Super Creek, que nada tiene que ver con la ciencia, pero posee un bonus de 10% en estamina y de 20% en wit, haciendo referencia a su gran resistencia a distancias largas y también a su jinete más famoso, Yutaka Take, quien es considerado un genio de la equitación tanto en Japón como en el mundo entero, por lo que se justifica su bonus de 20% en wit. Y asimismo, hay muchos otros casos donde el bonus de wit referencia simplemente a que son estudiantes de honor dentro de la academia o genios de las carreras que marcaron toda una generación. Lo que me llevó a pensar que el bonus de Bakuchin puede que simplemente se trate de eso, una referencia al talento innato que poseía para las distancias cortas, siendo considerado un genio de los sprints. Ya que como nos dejan varias veces en claro, aunque es muy correcta en todo su actuar, Bakuchin de hecho sí es bastante mala en los estudios, teniendo que acudir a clases de refuerzo, y su modo historia juega varias veces con lo torpe y fácil que es engañarla, como aquella vez donde la convencemos de que correr 3 carreras de 1200 metros es lo mismo que correr una de 3600. Sin embargo, el pensar que el bonus de wit simplemente hacía referencia al talento innato de Bakuchin se me hacía algo simple, que de alguna forma no terminaba de encajar. Y es aquí cuando entra la inteligencia emocional. Pero tranquilo, que no es algo que me inventé de la nada. Ya te dije que Sakura Bakuchin es muy fácil de engañar, o al menos eso es lo que aparenta. Y es que durante su evento, Entrenamiento Estilo Bakuchin, en el que se encuentra entrenando junto a Rice Shower y Mihono Bourbon, estas dos últimas le otorgan el título de la campeona de los sprints, lo cual, más que enorgullecer a Bakuchin, parece destruirla por un instante, como si de un golpe de realidad se tratase. Y aunque nos preocupamos por ella, es la misma Bakuchin quien nos tranquiliza diciendo que no hay nada que temer, ya que ella entiende perfectamente lo que estamos haciendo, que estamos puliendo su velocidad y su estilo para que así pueda enfrentar cualquier desafío. Y en esta misma línea, Nichino Flower es un personaje que llega a enriquecer aún más la narrativa de Bakuchin. En Nichino Flower, Bakuchin encuentra no solo una Kouhai de distancias cortas a la que inspirar, sino que también encuentra una rival que puede poner alto a su velocidad, que hasta ese momento ella consideraba inigualable, dándole una razón más para continuar perfeccionando sus capacidades en carreras de sprints a alguien que se consideraba una genio en el área, a la vez que termina de consolidar su sueño original de inspirar a una de sus compañeras Uma Musumes. También es la misma Nichino Flower quien junto a Bakuchin protagonizan uno de los eventos claves de su modo historia, el cual se titula La verdad del estilo Bakuchin. En este evento, Nichino Flower le pregunta a Bakuchin si es que lo que está haciendo no es simplemente correr una carrera de sprint tras otra, en referencia al ya mencionado engaño de los 3600 metros. A lo que Bakuchin le responde que puede que ella todavía no lo entienda porque es muy pequeña, pero que no puede estar equivocada en su forma de pensar sobre las distancias si está siguiendo las enseñanzas de nosotros, sus entrenadores. Desde que nos conoció, lo único que ha hecho es pedirnos un favor tras otro para poder cumplir su sueño,
pero no tiene duda de que en algún momento haremos que este sea posible. Lo que nos termina de confirmar que, en efecto, Bakuchin es consciente de los engaños por nuestra parte, pero que los permite porque cree que es lo mejor para ella. Hay que recordar que Bakuchin sigue siendo una estudiante, una joven que nació con un talento que no deseaba, un talento que choca directamente con sus sueños más anhelados. Pero ella es consciente de que como una genio de los sprint, no es un mártir ni mucho menos, que el don con el que nació es algo que muchas otras Uma Musumes desearían tener, razón por la que permite que la ayudemos, bajo aparentes engaños, a que ella pueda juntar de mejor manera su don con sus deseos más profundos, haciendo un desplante de una gran inteligencia emocional, impidiendo que sus frustraciones la dominen y permitiendo, a la vez, que incluso nosotros, sus entrenadores, podamos conseguir nuestros objetivos junto a ella. Pero si aún te quedan dudas de la capacidad de Bakuchin para leer escenarios, entender ambientes y adaptarse a contextos, déjame decirte que esto no es una característica aislada de su modo historia. En otros medios de Uma Musume, como en el manga de Star Blossom, aparece mi adaptación favorita de Sakura Bakuchino, en el que justamente destacan este rasgo como una de sus características principales. En este manga podemos ver una Bakuchin que ya se encuentra corriendo en su año clásico, y la presentan justo después de haber ganado su primera carrera de grado 1, la Sprinter Stakes. Pero durante la celebración de su victoria nos cuentan que hubo un problema con la entrega de los alimentos, por lo que es muy probable que las zanahorias no lleguen a tiempo para la celebración. En este momento, el juego de paneles y viñetas nos muestra un momento de tensión y un primer plano en el que parece que Bakuchin va a romperse, pero mostrando una madurez increíble, los anima a todos a continuar celebrando con la comida que sí tienen en ese momento, acción que los adultos de la cena parecen entender a la perfección, llegando incluso a conmoverse. Porque la alegría y energía de Bakuchin no es solo un recurso para llenar el espacio de la chica explosiva dentro del roster de personajes, es una herramienta que, en su sencillez, le da un increíble grado de profundidad a Bakuchin y nos invita a siempre ver el vaso medio lleno. Y para este punto, quizás pienses que nosotros, los entrenadores, somos una persona horrible por intentar engañar a Bakuchin, quien de manera muy madura nos permitió ayudarla. Pero no es del todo así. Todas las cosas que Bakuchin dice sobre nosotros, de hecho son reales. Aunque sí la hacemos competir en carreras de distancias cortas, todo ha sido genuinamente parte de su preparación, y jamás hemos cerrado las puertas a que, llegado el momento, participe en clásicos de distancias largas como el Tenocho o el Arimakinen, ya que estamos seguros de que en algún momento podrá ganarlas, tal como lo mencionamos en su escena final. Y por cierto, hablando de su escena final, uno de mis detalles favoritos es que el juego nos deja en claro que abandonar el sueño de Bakuchin es algo que jamás estuvo en los planes. El último evento tras la última carrera de su año senior se llama la Gran Entrada, y el evento posterior a ese, su último evento del modo historia, se llama El Camino Bakuchin Continúa, porque nuestra promesa de hacerla cumplir sus sueños sigue en pie, y al final... esto es solo el comienzo.